el mundo está lleno de sustancias. El agua, por ejemplo, ¿la filtro? El agua de la ciudad de Buenos Aires es una de las mejores aguas del mundo. Y hoy me entero de que eso es una recontra fuente de microplásticos en el organismo. El 49% de la población ha consumido marihuana en el último año. Uno agarra el teléfono y todo te da cáncer, todo te va a matar. En FU creemos que todos tenemos una voz interna que nos quiere frenar. La diferencia está en qué hacemos con eso. En este podcast hablamos con personas que también la escuchan, pero no le hace caso. No son superhéroes, son como vos, solo que decidieron seguir incluso cuando era más fácil abandonar. Así que hoy tenemos el agrado de invitar a una eminencia acá del país, que voy a tener que leer su presentación porque si no me voy a comer algún título. Tenemos al doctor Carlos Damín. Carlos Damín es un médico toxicólogo, es doctor en medicina, profesor titular plenario en la Facultad de Medicina en la UBA y subsecretario, ¿cómo dijiste ahora? No, y secretario general. Y secretario general de la UBA, ese no lo tenía anotado, director de la carrera de médicos especialista en toxicología, jefe del servicio de toxicología, fue jefe de servicio de toxicología y actualmente es el director general del Hospital Fernández, es fundador y director científico de Fundatorx, tiene una trayectoria enfocada en el estudio de intoxicaciones agudas por sustancias psicoactivas, es un referente nacional e internacional en prevención y abordaje de consumos problemáticos y su trabajo apunta a la educación, la conciencia social y la toma de decisiones informadas para mejorar la salud pública y personal. No sé si... Perfecto, qué búsqueda te mandaste. Gracias a la producción bueno, que me ayudó. Gracias. Bueno, bienvenido, Carlos. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Sé que tenés muchas cosas que hacer, así que tengas acá un ratito para charlar con nosotros y bajar información nos sirve muchísimo. Gracias a ustedes. Bueno, como ahí yo más o menos te venía contando, nuestra idea acá es brindar un panorama general a la gente que quiere cuidarse un poco más, que empieza a ver buenos hábitos y empieza a adentrarse en distintas conductas. Hablamos con especialistas de distintas áreas que nos bajen la información y en este caso en particular queremos hablar de la toxicología, que creemos que sos, si no la persona, una de las, o la persona que más sabe de esto en el país, así que me parece que sos vos más que autorizada para hablar de este tema. Pero no quiero que hablemos de los tóxicos habituales, que ya estarás cansado de hablar y que todos ya sabemos que hay que luchar, como el cigarrillo, como el alcohol, como las drogas, que obviamente es un tema que siempre hay que estar luchando y siempre que hay que concientizar y mantener, pero hoy queremos centrarnos en lo que son unos tóxicos más invisibles, por así decirlo. Porque yo lo que siempre digo es, no hay que juzgar a la gente que quiere fumar, por más que no lo deba hacer, si quiere fumar, que haga lo que quiera con su vida, por así decirlo, pero él es consciente de la decisión que está tomando. No así, no somos conscientes de muchos tóxicos que estamos metiendo en nuestro organismo día a día de manera inconsciente, entonces está bueno que sea saber cuáles son, dónde los podemos encontrar y tomar la decisión de si queremos hacer algo al respecto con eso o no. Entonces, esa es un poquito de la idea. Si querés, arranquemos de menos a más para explicarle un poco a la gente qué es la toxicología en general y después empezamos a profundizar, hacemos la diferencia en esto de lo que son los tóxicos más habituales, por así decirlo, y qué son estos tóxicos más invisibles. Perfecto. Bueno, la toxicología es una disciplina de la ciencia que podemos decir que es una disciplina de la medicina, de la bioquímica, de la química, pero básicamente que se ocupa del estudio de todas aquellas sustancias que pueden ser nocivas para el organismo, pero estamos hablando de sustancias, a diferencia de la infectología que se ocupa de los seres vivos, bacterias, virus, hongos, gérmenes. Los toxicólogos nos ocupamos de las sustancias que pueden alterar o producir un impacto en la salud. Y sabés que el mundo está lleno de sustancias, lleno. Y se calcula que entre 3.000 y 4.000 sustancias nuevas son vertidas al mundo cada año. Es decir, tenemos muchísimos químicos, profesionales químicos que están todo el tiempo buscando nuevas moléculas que tengan que ver con mejores sustancias, con mejores medicamentos, con drogas ilegales, o con aleaciones o con cosas que puedan sustituir, como por ejemplo los plásticos, y después tenemos una invasión con los microplásticos. Entonces tenemos un ejército de científicos o de ingenieros o de químicos que están todo el tiempo buscando mejores tecnologías, pero en el momento que lo hacen, además están dejando rastros químicos que pueden impactar de alguna manera en la salud de la población. Entonces, tenemos los conocidos, como decís vos, que la gente sabe a lo que se está exponiendo, y a otros que no sabe, simplemente que están en el aire que respira, en el agua que ingiere o en un medicamento que toma porque tiene una prescripción médica, ¿no? Bien. Y que son quizás invisibles y poco perceptibles porque no generan quizás algo en lo inmediato. O sea, uno sabe que un tóxico
es un tóxico y es evidente para todos cuando le genera un efecto medianamente rápido, ¿no? Uno toma alguna droga y rápidamente está intoxicado, por así decirlo. Pero lo que tienen de malo estas pequeñitas cosas que fuiste nombrando es que quizás no te dan nada en el momento y terminan repercutiendo en un montón de otras cosas a mediano o largo plazo. Un montón de patologías que quizás empiezan a no saber bien de dónde surgen y de repente son la acumulación de microexposiciones a un montón de fuentes distintas que terminan repercutiendo en eso. Yo un poco hace poco empecé como a ser más consciente de lo que quiero hacer con mi vida, de las decisiones que tomo, de qué como, cómo entreno, como me empecé a meterme un poco más y cuando me metí en este tema dije, bueno, quiero exponer lo mínimo posible a mi cuerpo a tóxicos que no quiero dárselos para que los tenga que metabolizar y gastar energía en eso. Entonces me empecé a dar cuenta que hay un montón de cosas a nuestro alrededor que no deberíamos o que deberíamos tratar de filtrar lo máximo posible. Pero son un montón, Son muchas. son muchas. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Ni obsesionarse por la cantidad de cosas tóxicas que puede haber en el mundo, porque uno si no deja de hacer o se tiene que mudar al medio de la nada para no estar contaminado, tener un aire contaminado, ni no importar nada ni dejar de cuidarse. Entonces tiene que encontrar un punto medio de equilibrio que lo lleve a tener una vida saludable. Y eso a mí como médico es lo que más me importa, ¿no? Tengo 34 años de médico trabajando en esto y toda mi vida he tratado de hacer prevención, tratando de convencer a la gente que lo más importante es cuidarse, ni ser un exagerado en el cuidado, ni ser un despreocupado, ¿no? Porque, bueno, como que Sí, eso es lo que más ayuda. sí, algo que sea compatible con la vida, tal cual. O sea, uno Y que cuando haga una vida grata. tal cual. Uno agarra el teléfono y todo te da cáncer, todo te va a matar, todo. Y la idea no es vivir con miedo, No, sino justamente contar con las herramientas y saber que si hay una cosa que probablemente me esté haciendo mal y la puedo reemplazar por otra cosa, bueno, buenísimo, tomo esa decisión. O sea, sin entrar en detalle, un ejemplo que a mí me pareció fácil con el tema de los microplásticos, que después vamos a hablar más en detalle, pero que es algo que es ubicuo, o sea, que está en todos lados y va a seguir por mucho tiempo, que hay cositas fáciles que uno puede hacer para no exponerse más. Por ejemplo, no sé, yo de chico llevaba al colegio el tupper de plástico y lo metía en microondas y lo calentaba. Y hoy me entero de que eso es una recontra fuente de microplásticos en el organismo. Entonces, tan sencillo como cambiarlo por algo con vidrio, ¿no? ujú. Entonces, ¿dónde deberíamos estar mirando la aparición de estos invisibles que vemos? O sea, por la comida, el aire, dijiste. Decíamos, el mundo está lleno de sustancias tóxicas y vamos de lo más simple a lo un poco más complejo. Lo más simple, el aire que respiramos. Bueno, el aire que respiramos en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que tiene una gran polución, una ciudad que tiene una gran cantidad de vehículos. Los vehículos, fijémonos que en nuestro país prácticamente todavía no hay autos realmente eléctricos. Cuando uno mira sociedades que van algunos pasos más avanzados que nosotros, han empezado a cambiar la combustión por autos eléctricos para, entre otras cosas, no solo para no usar combustibles fósiles, sino para además evitar la polución. Tenemos muchos países, incluso algunos en América Latina, que los ómnibus ya usan electricidad y no combustible, porque bueno, uno lo puede ver claramente acá en la ciudad cuando arranca un colectivo, esa estela negra que deja, todo eso, recordemos básicamente algunas cosas. El humo está formado por alrededor de 7.000 sustancias químicas distintas. De esas 7.000 sustancias, alrededor de 100 son cancerígenos y producen cáncer de labio, de lengua, de laringe, de faringe, de pulmón, de vejiga. Solamente los componentes del humo. El humo es una sustancia, es algo que se ve porque son partículas en suspensión. Cuando alguien fuma y larga una bocanada de humo, ese humo va diluyéndose en el aire y por eso uno va dejando de verlo. Pero son partículas vertidas que siguen estando en el aire y que otro lo va a respirar. Entonces, estamos hablando simplemente del humo que tiene 7.000 sustancias químicas, pero no solamente el del cigarrillo, el del chorro del caño de escape de un ómnibus, el de un saumerio, el del humo del fuego que hacemos para quemar hojas o para quemar brasa para hacer un asado. El humo es contaminante y nos puede producir daño. Después el resto el aire tiene muchas veces componentes que tienen que ver con los lugares donde uno está. Si uno se instala cerca de un lugar, por ejemplo, donde hay petroquímicas, tenemos una cantidad de compuestos químicos relacionados al benceno, al tolueno,
Sí, por ejemplo, se hizo un trabajo muy grande hace unos años en alrededor del riachuelo, en lo que se llama Villa Inflamable, y se encontraron con muchísimos restos de químicos que tienen que ver con los hidrocarburos, porque es una zona de destilerías, sino que además tienen que ver con, por ejemplo, el plomo, que se usó durante muchísimos años en la producción de naftas. Entonces, hoy por hoy tenemos todas naftas que son libres de plomo, pero eso lo estamos viendo desde hace 10 años esta parte. Los que ya tenemos algunos más, hemos convivido con el plomo todo el tiempo y esto genera un impacto en la salud importantísimo. Por hablar del aire y para hacerlo rápido, el agua. El agua es algo vital para el organismo, la gente necesita vivir con agua, sabemos que es algo saludable ingerir una gran cantidad de agua por día, tomar alrededor de 2 litros de agua por día. ¿Qué agua? Bueno, entonces empezamos con cosas de hipercuidado, es decir, bueno, a ver, el agua de la ciudad de Buenos Aires es una de las mejores aguas del mundo, está considerada así, es un agua porque viene del Río de la Plata, nosotros tenemos la dicha de tener el Río de la Plata, acordémonos, con la mitad de los países del mundo no tienen agua potable, gran cantidad de países que viven en un desierto donde el agua alguien se las trae. Nosotros tenemos acá un río como el Río de la Plata que es enorme y que tiene un agua fantástica y más allá de que nosotros nos empeñamos en contaminarla. Hablábamos recién, no nos olvidemos que alrededor de entre 15 y 18 millones de habitantes que vivimos en el conurbano en la ciudad de Buenos Aires orinamos todos los días y el único lugar donde va la orina es el Río de la Plata. Es decir que tenemos una retroalimentación de donde sacamos el agua, volvemos a purificarla, volvemos a hacerla consumible, consumible, y esto gracias al proceso que tenemos, que es un proceso bastante simple, pero muy, muy eficiente, y que hace que tengamos un agua muy buena, pero no, nosotros estamos hablando de esta agua, podemos hablar del río, donde salen algunas provincias o algunas ciudades toman el agua, que vienen de una mina y resulta que se encuentran con una cantidad enorme de arsénico, de mercurio. Entonces, digamos que tenemos cosas como muy naturales alrededor, pero que el mismo hombre puede estar contaminando y que a eso me parece que tenemos que estar atentos. Bien, perfecto. Entonces, de ahí algo importante, el consejo va a ser también estar al tanto de tu contexto en particular, porque esto lo puede estar viendo alguien de acá, alguien de Córdoba o alguien de México, por ejemplo, del DF, en donde la situación es distinta. Que tienen otras circunstancias, sí, sí, sin duda, pero que en cada uno, es decir, la producción industrial es universal. Y entonces todos los ríos y todos los lugares de acuíferos suelen estar intervenidos por el hombre. Y entonces es importante ver de qué manera lo cuidamos, cómo estamos atentos y por eso básicamente la educación es fundamental. Vos recién hablabas y decías el tema de los plásticos, de lo del tupper o del vidrio. Bueno, ¿ves? Esto es información. Uno tiene que saber que cada vez que uno va a usar algo caliente en algo de plástico, los plásticos tienen un montón de componentes que pueden migrar a la comida, como es el caso, por ejemplo, de los ftalatos, el ácido ftálico, que nosotros logramos prohibirlo en algún momento en nuestro país en todos aquellos productos que estaban destinados a ser llevados a la boca. Por ejemplo, los chupetes y las tetinas de las mamaderas en los bebés. ¿Por qué? Porque los chiquitos lo muerden, mientras la tetina de la mamadera está sana, no hay problema, pero esa tetina que es muy agradable a la de textura a la boca del bebé, hace que si la muerde y la quiebra, cuando se quiebra, se libera este ablandador que son el ácido ftálico o los ftalatos, y eso puede migrar por la temperatura al bebé y de esta manera contamina a esa persona y puede tener entonces efectos neurológicos muy a largo plazo. Entonces, lo importante es la educación. Con educación se pueden hacer mejores controles de lo que es la producción y entonces estamos en un equilibrio. Bien, ahí tocaste un tema muy interesante que es una de las cosas que primero me sonó cuando me metí, esto que decía que me empecé a adentrar más, que vi lo que es el concepto de los disruptores endocrinos, ¿no? Que ahora está como empezando, por suerte, a estar más de moda porque justamente empieza a educar a la gente, pero me gustaría entrar un poquito más en detalle ahí de ver cómo, o sea, primero qué es lo que son, yo más o menos tengo una idea, pero yo te digo lo que para mí son y vos decime qué tan bien o qué tan mal Dale. estoy.
saben que nosotros tenemos un sistema endocrino en nuestro cuerpo que regula distintos procesos hormonales. Hay glándulas en distintas secciones que secretan hormonas y que actúan en distintos tejidos. Que eso, digamos, organiza la vida de todo, desde el nacimiento, el crecimiento, cualquier proceso cíclico, menstruación, fertilidad, todo está relacionado nace del sistema endocrino. Y después tenés lo que son estos disruptores endocrinos, que como su nombre lo dice, disrompen, no sé cómo diría, disrompen el correcto funcionamiento de esto. Entonces son distintas sustancias químicas, o no sé si hay otra más, pero distintas sustancias que por ser similares a hormonas o a distintos compuestos se pueden unir a los receptores y generar una respuesta similar al endocrino o bloquear una respuesta y alterar todo el correcto funcionamiento del cuerpo. Es más o menos así. Exacto, no lo podría haber explicado mejor. Es clarísimo como lo estás diciendo. El sistema endocrino del humano es perfecto y está regulado por muchas cosas. Está regulado por la luz, está regulado por la temperatura, está regulado por la luna. Hay muchas variables que influyen y que hacen que todo sea exactamente perfecto y que la glándula pineal, la hipófisis, en el momento adecuado y en una regulación que hace todo el tiempo entre distintas hormonas, produzca determinada mensaje que hace que, por ejemplo, se produzca la ovulación en la mujer y que eso lleve a que después termine y complete el ciclo menstrual, entre otras cosas, o se produzca el cortisol. Ustedes saben que el cortisol es una de las tantas hormonas que nos regula el ciclo del sueño. Entonces, cuando uno trasnocha, después se queda todo trastocado, ¿no? El humano de alguna manera está preparado para dormir casi como un ciclo, para decirlo vulgarmente, como las gallinas, ¿no? Para acostarse cuando se hizo oscuro y para despertarse con el primer rayo del sol. Y esto hace que todo funcione, el cortisol sube en determinado momento de la mañana, baja, y por eso uno tiene más energía a la mañana y menos a la noche. Digamos que todo eso está regulado por el sistema endocrino, que son muchas las hormonas, péptidos y todavía muchísimos que seguramente nos falta descubrir. Los disruptores, claramente, como vos lo explicaste, tienen que ver con algún origen químico que hacen que interfieran en este sistema. Y esto lo hacen emulando hormonas o bloqueando el resultado de las hormonas. Y dentro de este grupo tenemos por ejemplo, las dioxinas, tenemos todos los derivados del cloro. Por eso en algún momento descubrimos que el cloro es tan dañino para todo el ecosistema, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los organoclorados que empezaron a prohibirse y que se usaron mucho como pesticidas, o incluso todo lo que tenga que ver con cloro. La lavandina es extremadamente dañina para el ambiente, ¿sí? Porque tiene compuestos de cloro, y el cloro es como en algún punto bastante dañino para el ambiente. Y que entonces interfieren. Y uno tiene que estar atento para no generar grandes alteraciones de todo el sistema endocrino, porque entonces se nos rompe ese equilibrio perfecto que tenemos. Y ese tipo de cosas es un poco lo que decíamos, de que quizás son imperceptibles, de que no nos va a generar una intoxicación aguda, que nos vamos a dar cuenta de que me comí un plato de fideos de un tupper recalentado, no me va a generar nada, pero quizás de acá a un par de años tenga problemas de tiroides, por ejemplo, o tenga problemas de fertilidad, y como que es difícil, o por lo menos si la gente no tiene la información, es difícil nexear las causas. Es muy difícil, y de hecho, cuando uno ve que muchas veces, por ejemplo, hay gente que pretende iniciar juicios contra empresas, pretendiendo que determinada empresa, por haber estado produciendo determinado tipo de producto, contaminó la zona, y entonces la gente, a veces es frecuente que inicie demandas. Es muy difícil poder hacer una causa-consecuencia, es decir, esto produjo realmente en esta persona determinada cosa. Hay veces que es fácil y hay veces que no es tan fácil, y que por eso algunas empresas se localizan en determinadas áreas muy alejadas de la gente, para evitar ese efecto directo de la contaminación de lo que está produciendo. Tenemos grandes petroquímicas, o por ejemplo la relocalización del laboratorio Bayer, por ejemplo, en distintos lugares, de cuando usaba talio, que el talio es algo prohibido ya en todo el mundo, pero durante mucho tiempo se usó como plaguicida, como raticida, y esto generaba realmente mucho impacto, y entonces generaba impacto en la gente de alrededor del lugar de la fábrica. Tremendo.
No, y también un poco vos lo dijiste, que se van descubriendo en el momento nuevas cosas que quizás uno no sabe en ese momento que salieron de que eran tóxicas o no teníamos las herramientas para medir el suficiente nivel de toxicidad, como que no lo sabíamos. Yo no creo que la gente y las industrias y los que generan las cosas lo hagan de malicia, eso de tirar algo. Si no que quieren, por ejemplo, que inventó el plástico, nada, resolvió quizás un tema del momento y que después, cuando miró para atrás, vio que había hecho un montón de cositas. Entonces, un poco lo que quiero decir con esto es que no, si bien no hay que tenerle miedo, yo siempre digo que la idea es tratar de ser lo más natural posible, por alguna forma, o sea, dentro de lo que se pueda, en el sentido de que esto lo decíamos, por ejemplo, con los temas del sueño, ¿no? De mantenerse de día y de noche, mantenerse lo más natural posible. Si bien hoy cuando nosotros comemos un montón de alimentos, que ahora quiero entrar en ese tema, cuando nosotros miramos la etiqueta del otro lado hay un montón de ingredientes, un montón de cosas que algunos hoy no se saben si no van a ser malos o no van a ser bien y que quizás se usaron por muchos años. Un caso medio famoso es el de los colorantes, el Red 40, viste que hace poquito se prohibió, después de no sé cuántos años, que se empezó a linkear un montón de problemas de comportamiento en los chicos y todo. ¿Qué quiero decir con esto? Como tratar de ser lo más natural, siempre que se pueda, hacer lo más natural posible. O sea, ir a la comida que menos ingredientes tenga, por así decirlo, porque si bien hay varios que quizás están probados que son saludables o que no te hacen mal, es hoy. Quizás en 5 años ese conservante que no era nada se relacionó a cáncer de mama. Entonces decir, bueno, quizás si lo puedo obviar, tratar de disminuir la exposición a estas cositas que no sé qué tan mal me van a hacer. Si puedo. A lo largo de la historia nos damos cuenta que esto ha pasado, ¿no? El tema del uso de, qué sé yo, de ollas de aluminio para cocinar, ¿no? Que uno veía que si quedaba mucho tiempo en la comida podía haber una contaminación hacia la propia comida, la gente eso no lo sabía. Entonces, pero las ollas de aluminio fueron una revolución en su momento y después empezaron a utilizar las de teflón o las de acero inoxidable. La idea es ser lo más natural posible, me parece que sin perseguirse tampoco, ¿no? Porque, a ver, cuando uno lee, o por lo menos, porque tiene que ver con lo mío, uno una vez leía, ¿no? En alguno de estos restaurantes de comida rápida, conocido, decía, bueno, tiene que tener mucho cuidado porque la tinta del ticket, si uno lo pone y quedan las papas fritas encima, se contaminan con la tinta y la tinta tiene determinados componentes que pueden ser cancerígenos. Bueno, está bien, sí, uno trata de no poner el ticket que no quede abajo de las papas fritas, uno trata del ticket por ahí sacarlo, pero nada, No sin volverse loco, por ahí uno puede evitar que ocurra, pero siempre tiene que ver con la información, ¿no? Si uno sabe, puede cuidarse mejor. Entonces, es importante esto, ¿no? Esto, el hablar, el difundir. Entonces, la gente tiene que cuidarse Tal simplemente. cual. Pero me parece interesante porque hay muchas patologías que se van naturalizando o muchos pequeños síntomas que uno va naturalizando, ¿viste? Se acostumbra a sentirse un poquitito mal, a estar mareado, no sé, a tener algún rash o alguna cosa. Y después esos síntomas inespecíficos evolucionan quizás a hasta enfermedades. Quizás el caso más frecuente es la gente que tiene problemas de fertilidad. O sea, hasta que realmente no quiere tener un hijo, no se da cuenta. No se entera si hubo un impacto o no hubo un impacto al respecto. Sí, sí, de todas maneras, el mundo nos demuestra que que el embarazo es algo fácil todavía, más allá que en algunas personas tienen alguna dificultad importante. No estamos en un problema poblacional No. pensando en que hay una dificultad para embarazarse, y de hecho son excepcionales los casos de infertilidad, o por ahí está disminuida. Es decir, hay muchas cosas que afectan, por ejemplo, el número de espermatozoides en los varones, pero por ahí ni siquiera se enteraron, porque el número que queda es suficiente como para producir el embarazo, y en realidad por ahí nunca se enteraron que están con el 10% de lo que hubiera ocurrido. Esto suele ocurrir, por ejemplo, con los fumadores de marihuana. La marihuana disminuye muchísimo el número de espermatozoides en el varón, pero mucho, la verdad que mucho, porque inhibe la producción de espermatozoides y porque disminuye mucho los niveles de testosterona. En algún momento se decía la marihuana feminiza. No es que feminiza, la verdad que disminuye los niveles de testosterona, que es la hormona que al varón lo hace varón.
Entonces, si baja la testosterona, baja el número de espermatozoides, bueno, algunos se enteran porque resulta que están buscando un embarazo, no lo logran, y otros por ahí ni se enteraron nunca, y en realidad o están preocupados por eso, y en realidad el efecto lo están teniendo en el cerebro, porque a largo plazo la marihuana genera un montón de alteraciones, ¿no? Ahí tocaste un tema que yo también, viste, con todo esto del entreno, digo, bueno, la testosterona tiene que estar, y de repente digo, che, hay una epidemia de baja testosterona en los hombres. ¿Escuchaste algo de eso? Sí, Como sí, que, bueno, pero tiene que ver con el aumento. Mirá, cuando miramos la última encuesta nacional que tiene la Cedronar y que se hizo hace 7, 8 años, la última, el 49% de la población de 25 a 34 años, el 49% de la población ha consumido marihuana en el último año. Es decir, que tenemos una disminución de la testosterona, pero además tenemos un aumento bien claro de cosas que positivamente sabemos que la disminuyen. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? ok, perfecto, no sabía que era tan directa así la relación entre... Ujú. Ok, bien, bueno, a tenerlo en cuenta. Entre otras cosas, ¿no? Porque las dioxinas, la contaminación ambiental, el aire también atenta contra la producción de testosterona, pero bueno, atenta hasta la moda, ¿no? Los testículos requieren de determinada temperatura para producir testosterona. Sí. El uso de determinado tipo de ropa interior hace que se pegue mucho más al cuerpo el testículo, eso le aumenta la temperatura y disminuye el nivel de testosterona. Entonces, digamos, son muchas las variables que influyen en cada cosa en el organismo, ¿no? Bien, bueno, pero si las va conociendo uno puede ir tomando un Por poco eso la más. educación y la información es como indispensable. Bien, ahí tocaste un tema que también, el tema de la ropa interior apretada de poliéster y todo eso. El poliéster per se puede absorber, o sea, esos microplásticos, ¿se pueden absorber por la piel o simplemente van a entrar por vía Van a oral? entrar mucho más fácil por vía oral y por vía inhalatoria, por la respiración, que a través de la ropa. A través de la ropa es más fácil todo lo que tenga que ver químicos, producto de la tintura de la ropa. Pero los microplásticos es mucho más fácil que entren a través de lo que ingerimos y de lo que bebemos. No nos olvidemos que todo se transporta en plástico. Cuando uno va al supermercado es todo plástico. Las bandejitas son de plásticos, el nylon que lo envuelve son de plástico. Ese plástico se calienta para poder cortarlo. Cuando se calienta, migra. En algunos lugares está protegido, en algunos lugares está el sol. Si a ese plástico lo agarra el sol, todos esos componentes migran y son absorbidos por la sustancia, por el contenido, sea una fruta, sea una verdura. Entonces, entonces ingerimos y bebemos mucho más microplástico que lo pudieran absorberse por piel. Si tuviese que decirle a alguien como algunas cositas, sin volverse loco, pero algunas cositas accionables que puedan hacer en su vida como para tratar de disminuir la exposición en general a estos tóxicos medio invisibles que decimos, ¿qué top 3 de recomendaciones dirías? Y bueno, mucho cuidado con el tema del almacenamiento de los alimentos. Tenemos que ver, muy importante, tratar de usar el menor plástico posible, tratar de producir la menor cantidad de plástico. La gente en nuestro país todavía nos gustan mucho las bolsas, las bolsitas de plástico. Tenemos muchos países que ya hace muchos años que no usan más bolsas de nylon, que usan todas bolsas de papel. A nosotros no nos gustan las bolsas de papel, en Argentina por lo menos no nos gustan las bolsas de papel. Hay muchos otros países que vienen usando el papel exclusivamente, y entonces evitan, porque esa bolsa siempre termina en algún lugar del ambiente, y entonces, bueno, ese plástico se va acumulando, y la cantidad de sustancias plásticas que tenemos en todo lo que son componentes electrónicos, que es un plástico eterno, ¿no? Que dura muchísimos años y que contamina y que se va degradando a través de los microplásticos que vuelven al ambiente y que entonces terminan en el organismo. Y el organismo, frente a los microplásticos, no sabe qué hacer. Porque el organismo tiene un órgano maravilloso que es el hígado. El hígado, que además no hay con qué darle, que además que para romperlo cuesta muchísimo, y que se la banca y que da síntomas cuando casi el 80% del hígado está sin funcionar, ahí empieza a dar síntomas realmente. Es un órgano muy noble. Y nosotros lo castigamos y lo castigamos y lo castigamos. Y el hígado es el que se ocupa de transformar. Los médicos decimos biotransformar o metabolizar cada cosa. Uno ingiere una aspirina, y la aspirina
que es ácido acetil salicílico. El hígado la divide en 2, 3 componentes. Aquello que no sabe muy bien qué hacer lo conjuga con, por ejemplo, glutatión, con glicina, básicamente con ácido glucurónido, que son componentes que el hígado toma de alimentos, los amalgama, los hace otras sustancias para que se puedan eliminar por orina. Entonces, el hígado siempre encuentra la forma de poder eliminar todo lo que nosotros metemos por boca, por nariz o por piel. Pero hay veces que no logra encontrar. Los microplásticos es algo que no sabe el hígado qué hacer con ello. Entonces lo acumula en algún lugar y ahí tenemos un problema. Y podemos seguir mencionando, ¿no? El mercurio, el plomo se acumula, el plomo se acumula en hueso y es extremadamente nocivo porque sale cada tanto y produce alteraciones neurológicas. Y si la contaminación es en un chiquito, en un bebé de 1 año, de 2 años, de 4 años, que está gateando en un lugar que está contaminado, tiene un retraso madurativo, un retraso neurocognitivo, que muchas veces la mamá no se da cuenta, o porque incluso vienen de distintas generaciones, 2 o 3 generaciones en el mismo lugar, y entonces vienen sumando retrasos que hacen que hagan una diferencia en la contextura neurocognitiva, básicamente en la inteligencia entre un grupo y el otro, realmente que alarma. Tremendo, sí, eso es importante, ¿no? Que hay etapas en la vida en las cuales somos mucho más susceptibles a estas cosas. Claro. O sea, los chicos en las etapas de desarrollo somos súper sensibles a eso. Y eso me hace Los chicos acordar, absorben todo, ¿no? son como Son esponjas. esponjas. Sí, tal cual. Tema de los agroquímicos, viste que está medio de moda esto de... eso es otra cosa como invisible, ¿no? Porque uno dice, bueno, me voy a comer una ensalada y va, se compra su lechuga, su tomate, se la hace y de repente esa lechuga y ese tomate tenía un montón de otras cosas más que yo no estaba viendo. ¿Cómo Bueno, o sea, ahí viene, yo creo que ahí hay que diferenciar y ser cauteloso, ¿no? Porque si no, yo voy mucho a Alemania, viajo mucho a Alemania, estudié en Alemania hace 25, 26 años y a partir de ahí voy todos los años. En los alemanes se puso hace 2, 3 años, quizás 5, de moda lo orgánico. Entonces ahora todo lo que compran es orgánico y vale un 30, un 40% más que lo otro. Y uno lo mira, es la única diferencia entre una naranja y la otra es que una dice orgánica. Y uno dice, ¿qué quiere decir orgánico? Bueno, que no usan pesticidas, que no usan plaguicidas. Bueno, está demostrado eso, está comprobado. La verdad que está comprobado que hay muchos plaguicidas, muchos raticidas, rodenticidas, herbicidas, que son realmente dañinos para la salud. Muchos que lo son en forma importante y que se van acumulando en la tierra. Pero que hay un equilibrio entre lo económico y lo racional, lo social. Caso típico nuestro, en algún momento se puso muy, muy de moda el criticar o el cuestionar el uso de determinado tipo de herbicidas, para no ponerle nombres, y que tenía que ver con, por ejemplo, el uso de la soja transgénica. Entonces, bueno, hay como determinados problemas muchas veces porque el comercio hace que hay países que dicen, bueno, si la soja es transgénica, nosotros no la vamos a comprar, porque la soja transgénica, ¿para qué la hacen transgénica? Para que pueda ser utilizada junto con determinado tipo de herbicidas que evita que crezcan las malezas y entonces la producción es mucho más alta. Entonces digamos que tiene todo un trasfondo económico que hace que entonces la soja sea mucho más robusta, crece mucho más rápido, se banca mucho más la sequía y entonces genera mucho más rendimiento, pero bueno, para eso se usó una soja modificada genéticamente y eso genera alteraciones en el cuerpo. Bueno, hasta el momento pareciera que no. No sabemos a largo plazo qué va a pasar. Por el momento creemos que una soja transgénica no es dañina para el cuerpo. Hay muchos que van a decir es extremadamente dañina porque son extremadamente cautelosos o tienen otros intereses. Pero lo que sí sabemos es que si lo que vamos a usar es el glifosato, por ejemplo, en el uso de la soja transgénica, bueno, es un problema. El agroquímico glifosato en muchos casos es un agrotóxico y entonces eso puede impactar finalmente en la salud, ¿no? ok, entonces en la medida de lo posible ser consciente de que además que en esa lechuga, en ese tomate puede haber más cosas y
hacer alguna medida para tratar de disminuirlo. Siempre hay más cosas. Cuando uno ve esa fruta impresionante, que uno ve el color y todo, bueno, ahí se usaron fertilizantes, se usaron definitivamente insecticidas y cosas que, bueno, uno tiene que garantizarse lavarlas bien. Uno tiene que tomar el trabajo. Lo que pasa es que muchas veces no nos tomamos el trabajo de lavar bien. No, hay que lavar bien. La fruta, lo ideal es comerla con cáscara, por ejemplo, la manzana. Bueno, cuando la manzana viene así tan rozagante, uno dice, Sí, ya es casi estará de bien, plástico, claro, claro. Entonces uno, lo que nosotros recomendamos es, hay que lavarla bien quizás con un poco de agua, con unas gotitas de lavandina y no más que eso, unas gotitas de lavandina y lavarla en lo posible quizás con una esponja. Pero bueno, hay que tomarse ese trabajo para garantizarse que lo que uno ingiere está Bien. más libre Y de si uno tóxicos, ¿no? tuviese la posibilidad de dar un paso más y decir, ok, quiero invertir un poco más en lo que es la alimentación y tengo la opción de ir a cosas que quizás sé el origen, sé de dónde vienen, sé el manejo que tienen, ya sea porque son orgánicas y conoces a donde sea, ¿vale la pena? Definitivamente sí, y te cuento por qué. Porque hay toda una cadena atrás. Cuando uno dice, yo compro los huevos de granja, pero no es que compro los huevos de granja porque el del supermercado dice huevo de granja, porque nada, voy, compro una granja que yo veo que las gallinas las tienen sueltas, que les dan de comer maíz, porque si resulta que lo que tenemos son gallinas de criadero, esas gallinas de criadero les prenden y apagan la luz 6, 7 veces por día. Entonces la gallina cree que vivió 7 días en uno solo, y entonces las gallinas empiezan a producir más huevos. Esos son gallinas que no caminan, que concentran las excretas, es decir, la materia fecal de la gallina, que además contiene orina, se concentra. Ese concentrado que se termina vendiendo en muchos casos como abono, contamina las napas y nos aumentan el número de nitritos y nitratos. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, si hablamos del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, toda una zona hacia el oeste y que va avanzando hacia todo lo que es Ruta 5 por ahí, que tiene una alta concentración de nitritos y nitratos y que tiene que ver con los feedlot, la concentración de la cría vacuna en pequeños lugares, ¿sí? Donde de esa manera el engorde es mucho mayor, se le da de comer, no se permite que el ternero o la vaca caminen, entonces no gasta energía, engorda rápido, se vende rápido, pero la concentración de materia fecal y orina de esos animales va a la tierra. Se junta, se vende como abono, pero el resto va a la tierra y contamina las napas. Y entonces tenemos lugares donde se generan otro tipo de enfermedades como son las metamoglovinemias, que tiene que ver con la alta cantidad de nitritos y nitratos que tenemos. Y además que tiene que ver con otras cosas, con la evolución propia de la Tierra. Ahí se nos junta todo lo que es Ruta 5 con lo que viene del sur de Córdoba y La Pampa hacia Buenos Aires, que es un aumento de la concentración de arsénico. Entonces, cuando uno va hacia lugares precordilleranos, pero por ahí se queda en el medio, Pehuajó, Trenquelauquen, Santa Rosa, La Pampa, se encuentra con unas concentraciones de arsénico que hace que el agua no sea potable y entonces les dan agua mineral y ahí podemos hablar de otra agua mineral. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, hay determinadas marcas que no se le recomienda a los hipertensos porque tiene mucha cantidad de sodio. Sí. ¿Sí? Bueno, que tiene que ver con el de dónde viene el agua y dónde se hizo, y entonces el hipertenso tiene que tratar de evitar el sodio. Entonces, la idea es que si uno se pone a hilar fino, se encuentra con que todo tiene alguna cosa que puede ser buena, que puede ser mala. Pero sigue siendo bueno tomarse 2 litros de agua y tratar de que el agua sea lo más pura posible. No hace falta ni una gran inversión, ni hace falta... No, hace falta tomar agua. O sea, el filtro acá no... No, sin filtro. Bien. Bueno, un poco lo que decías antes, yo siempre digo la frase que ya es casi cliché, pero es la de somos lo que comemos, pero además somos lo que comió nuestra comida. O sea, si yo me como un pedazo de carne, también si quiero dar un doble clic en eso, esa vaca que comió no es lo mismo a la que vos dijiste de feedlot, de encerrada, que no se movió, que una vaca que estuvo caminando por ahí, como que Te cuento una entender... anécdota. Tuvimos una vez una intoxicación en el hospital. Yo hace 34 años que estoy en el Hospital Fernández y tuvimos una intoxicación de un asado y que el problema era la carne.
Ustedes saben que a las vacas antes de matarlas, normalmente se les suministran ansiolíticos o miorrelajantes, del tipo de los ansiolíticos miorrelajantes que usan en los humanos. Y esto es para que la vaca no se estrese tanto en el momento que está entrando en el matadero y que además cuando le dan el martillo neumático que la desmaya inicialmente, la vaca no se contracture tanto porque tiene una química. Bueno, en algún momento se ve que en una vaca se había pasado o había quedado acumulada y tuvimos una intoxicación comiendo un asado, tuvimos una intoxicación con varias personas que no fue grave, pero varias personas se quedaron dormidas en el asado. Y esto tenía que ver con lo que se había usado en la vaca. Entonces, sí, es importante saber qué es lo que comemos. Esto fue un accidente, la verdad que en 34 años es la única vez que lo vi, no es que uno no tenga que comer asado, por favor, que es delicioso, pero cuando se puede, ¿no? Pero la verdad es que lo que comemos puede acarrearnos enfermedades si uno no conoce el origen, si no sabe cómo fue el transporte, cómo fue el envase, Bien. si se mantuvo la cadena de frío en las comidas que tiene que mantenerse la Sí, comida fría. darle un poco más de bola a lo que uno mete a la boca, ¿no? Quizás estamos como acostumbrados a comer cualquier cosa y nunca nos detenemos a pensar de que eso realmente va a ser nuestras células en una semana. O sea, Exactamente. somos literalmente lo que comemos. Sí. Recién dijiste, ya para ir terminando, porque estamos hablando de un montón de cosas que me encantan, pero hablaste de tu paso todo por el Hospital Fernández. Ujú. 34 años. 34 años, me recibí en el Hospital Fernández, entré hace 37 al Hospital Fernández, estuve los últimos 3 años como alumno, me recibí y me fui solamente durante un tiempito, me fui al Hospital Udaondo y volví al Tremendo. O sea, Fernández. tuviste más tiempo en el Fernández que yo en el mundo, Que vos básicamente. en el mundo. Bien. Y hace poco, como director, Desde hace 1 año y medio como director del hospital. ¿cómo viene eso? ¿Intenso? Bien, bien, bien. Y es mi casa, así que, y la verdad que me acompaña mucho la gente con la que he recorrido, digamos que muchos en el hospital tiene esta cosa de que hace que la gente Claro, sí, se sí. ponga la camiseta y se quede, así que la mayor parte de la gente con la que trabajo hemos compartido como mínimo, bueno, 20 años sacando los que tienen tu edad, he compartido muchos años, así que me bancan, tengo paciencia. Para mí es pasión el hospital, Bien. es mi casa y pobre me bancan ellos, que soy muy obsesivo trabajando, así que se Bueno, las bien. ven figurillas. Y ahora tenés una visión mucho más, siempre fuiste un poco de la salud pública, pero ahora tenés una visión bien macro de lo que está pasando Sí, un y poco de lo más. que ves. Ujú. ¿Cómo ves que llega la gente al hospital? O sea, ¿qué es lo que... ¿Hay algo que esté más de moda, por así decirlo, en cuanto a patologías? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cómo llega la gente en general al hospital? La gente está llegando rota, Bien. rota en todos los aspectos. Lo que más estamos viendo es la afección en salud mental. La Ok. gente está atravesando un momento duro que yo creo que se evidenció así como de golpe con la pandemia. No nació con la pandemia, sino que se puso de manifiesto con la pandemia. Y hoy por hoy tenemos un problema grave en todos los hospitales del sistema de la Ciudad de Buenos Aires. La demanda de camas de salud mental es impresionante. Vemos además un deterioro claro en el cuidado de la salud, que tiene que ver, me parece, con dos cosas. Por un lado, con lo que tiene que ver con la educación en salud. La gente no se cuida en la Argentina. Este grupo de personas que vos me decís que está como pendiente un poco más de ir al gimnasio, hacer actividad física, de ver cómo come mejor, es muy minoritaria en nuestro país. Hay un es decir, un porcentaje muy importante de nuestra población que no tiene ni idea lo que es ese cuidado. Y además que está acompañado de una situación socioeconómica que tampoco le permite cuidarse, porque además el cuidarse todo es más caro. Es decir, va acompañado de entonces las crisis, las económicas que vienen de hace 50 años, la crisis de educación que tenemos, la crisis sanitaria, acompañado de lo que nos está pasando como sociedad, hace que la gente venga tarde, agresiva, con muchos problemas de salud mental y uno ve con enfermedades avanzadas. Es decir, cuando la gente cuando viene como que llegó muy tarde. Probablemente porque, bueno, el sistema de salud está sobresaturado, el sistema de salud privado está sobresaturado. Uno va a cualquier privada, alguna prepaga a buscar un turno y se encuentra con que tiene un turno a 2 meses, 3 meses, y entonces
muchas veces termina en el hospital para ver si puede adelantar un turno en aquellos que se preocupan y los que no mansamente esperan y bueno, entonces a mí me preocupa mucho lo que estamos viendo y además no tenemos prevención, no hay cuidado de la salud. Uno ve claramente que alguien organiza un asado y lo primero que se piensa es no en lo que vamos a comer, sino en lo que vamos a tomar. Es decir, che, hacemos un asado, después no importa si es vacío, asado, entraña. No, es qué se trae, quién se ocupa del fernet, quién se ocupa del vino tinto, quién se ocupa del gin, quién se ocupa de... y no nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos es lo que copian nuestros chicos. Entonces, muchas veces pretendemos que los chicos no se droguen, no consuman pastillas, se cuiden, se suban a un auto y se pongan el cinturón de seguridad, pero los adultos no hacemos eso. Entonces, los chicos no tienen el modelo de salud a cuidar. Si los adultos no nos cuidamos, los chicos no tienen de dónde aprender. Entonces, eso que los padres después les digan, cuídate cuando salen, es falaz. Los chicos no saben qué es cuidarse. Es una palabra tontamente dicha. Para eso tenemos que generar un cambio los adultos primero para que los chicos entonces aprendan. Si en casa mamá y papá se cuidan, entonces probablemente cuando yo salga me voy a encontrar con todas las cosas que me voy a encontrar, pero voy a poder decir, pará, porque cuidarme es importante. Perfecto, excelente, muy claro. Bueno, tengo, ya para ir cerrando, juntamos una especie de verdadero o falso. Como para que vos digas que... Me intriga eso, Jane. No tenemos tres. Un verdadero o falso con distintas cosas del ambiente, algunos tóxicos, como para cosas que quizás sacamos de las redes sociales, viste, que se dice y que quizás la gente cree. Porque Dale. yo agarro un influencer que tiene 1 millón de seguidores y lo pongo a decir esto y quizás su 1 millón de seguidores dicen, che, esto es verdad y desinformamos. Entonces vamos a tirar un par de cosas para ¿Solamente decimos verdadero o falso o explicamos, o aclaramos algo? verdadero o falso y aclaramos 100% si hace falta. Ok. Vamos a arrancar con el primero. Los jugos detox limpian el hígado. Parcialmente verdadero. Parcialmente, ok. Me interesa el parcialmente. Yo pensé que era un falso rotundo. No, bueno, porque digamos que la gente lo que intenta es cuidarse, entonces ya es importante el hecho de cuidarse, más allá de lo que tome, y lo que tome no es nocivo. Perfecto, listo. Eso me interesa. O sea, ser consciente de la alimentación ya es un punto a favor. Ya es un punto a favor. Ya le está ganando a la mitad Sí. de la población. Ya Sí, es algo que el resto no hace. Que la gente tome una bebida que no tenga azúcar y que no tenga alcohol, ya es... Ya, perfecto, me encanta. Ya es perfecto, listo, me gustó. Vamos con otra. La mayoría de los tóxicos ambientales no se ven ni se sienten, pero están en todos lados. Es correcto. Perfecto, es un poco lo que hablamos. Verdadero, sí. Bien. Esta me interesa. Transpirar mucho ayuda al cuerpo a eliminar metales pesados. No, eso no es cierto. Los metales pesados tienen una cinética, decimos los médicos y los toxicólogos, que se eliminan o no se eliminan. Y se eliminan, la mayor parte se eliminan por orina y muy poquitos por materia fecal. Por transpiración se elimina, pero siempre es un valor despreciable. Bien, ¿y hay algo que se elimine? Por ejemplo... Y hay otros que no se eliminan y se acumulan, en el caso del plomo que mencionamos. Bien, y más allá de los metales pesados, ¿hay algún tóxico que se elimine? Por ejemplo, si yo me pongo en el sauna y me quedo 20 minutos y sudo... No. Es decir, la transpiración siempre ayuda a ayudar a detoxificar con la orina, pero digamos que si uno toma una cantidad de líquido importante y orina y tiene una función renal normal, se va a eliminar. No hay nada que se elimine exclusivamente por piel y no se elimine por orina. Perfecto, sería como un... Así que es un un complemento, pero digamos que Bien. no es indispensable. Perfecto, bien. ¿Qué más? Un tema que hablamos antes, los pesticidas están relacionados con enfermedades como el Parkinson y algunos tipos de cáncer. Algunos de ellos sí. Bien, perfecto. Esto de que decíamos, ¿no? El Parkinson quizás te agarra a los 60 años y arrancó a los 18. Exactamente, sí, pero digamos que el Parkinson tiene que ver además con una degeneración, no se sabe exactamente el origen, sobre un lugar exacto del cerebro, Sí, bueno, sobre pero un lugar los muy cánceres, puntual, sí. más sobre Bueno, los cánceres. hay cánceres que tienen una connotación mucho más directa con contaminantes ambientales, pero siempre es muy difícil de linkear. Sacando algunos como el del tabaco, cáncer de pulmón, no son muchos los que nos dan así una causa-consecuencia directa. Bien, perfecto. Sigo, quedan un par. ¿Usar cosméticos o perfumes pueden exponer al cuerpo a tóxicos? No, hoy por hoy los cosméticos y los perfumes están bien testeados, con lo que la verdad que yo diría que eso es falso. Bien, no te Lo que hay preocuparía que tratar y estar muy preocupados es que sean testeados no en animales. Tenemos que tener en cuenta que el mundo está formado no solo por nosotros, sino por todos
Eso los también seres vivos. es algo que es Lo que increíble. se hace es atroz. Y es increíble que es relativamente nuevo esta conciencia, ¿no? Porque hace 20 años quizás nadie le molestaba. No, Tal cual. pero es importante que seamos conscientes de esto. 100%. Yo full gallinas felices. No Sí, compro, sí. no compro un huevo de gallina. Bien. Otro. Ya quedan poquitos. El agua embotellada es siempre más segura que la de la canilla. No, falso. Bien, perfecto. ¿Microplásticos en el agua embotellada? Sí, puede haber, y sobre todo si estuvo al Sí, estuvo al sol, sol. si estuvo al sol la botella. Pero Bien, no, el agua nuestra es muy buena. excelente. Eh, esta te va a interesar. Fumar marihuana es menos tóxico que fumar tabaco. Falso. Falso. Falso, básicamente por dos lugares. Primero, el humo es el mismo humo del tabaco Bien. que de la marihuana. Los componentes son los mismos. La temperatura, el problema que tenemos básicamente con el fumar es la temperatura. La nariz es la reguladora de la temperatura del pulmón. Cuando hace frío se nos pone colorada, cuando hace calor las aletas se abren para refrigerar el aire porque el pulmón es un órgano muy sensible. Cuando uno fuma por la boca. No Y regula. la brasa logra hasta 350 grados de temperatura. Entonces uno manda una bocanada llena de calor y el pulmón no está preparado ni para el calor ni para el humo. Entonces, ya de por sí eso. Después, si querés, agregamos qué le agregamos. Si es marihuana, si es tabaco, si es paco, o ahora los que fuman Los herbarios vapos. los que fuman lavanda. No, el problema es el humo y la temperatura, además del contenido. Claro, el que fuma lavanda zafa de la nicotina. Claro. No genera la dependencia que le genera la nicotina que tiene el tabaco. Pero es Pero igual de es mal. exactamente igual de Bien. dañino. Me salteo entonces que es de la mano que el cigarrillo electrónico es completamente inocuo. No, definitivamente no es inocuo. Es mejor que el tabaco, Ok. pero definitivamente está demostrado que no sirve para dejar de fumar. Bien. Los componentes que tiene el líquido del vapeo son tan cancerígenos como el tabaco, pero lo que tiene es una temperatura controlada y no tiene humo. Entonces, como no hay combustión, en ese punto es mejor. Entonces, si me decís, una de las cosas voy a hacer, bueno, vapear. Pero la verdad que no solo no es inocuo, sino que es dañino. Bien, perfecto, excelente. Esta ya lo dijimos, los tóxicos afectan más a los niños que a los adultos. Sí, ¿Listo? porque tiene una superficie corporal mucho mayor que en unos adultos. Tomar Aunque, pastillas. aunque parezca contradictorio, un bebé tiene una piel mucho más expuesta en peso y superficie que un adulto, que tiene mucho más Claro, contenido. claro, porque peso, tamaño, superficie, bien. Tomar pastillas sin indicación médica puede generar intoxicaciones silenciosas. Sí, claro que sí. Nosotros, o por lo menos los toxicólogos, estamos muy en desacuerdo con la automedicación. Sacando una automedicación, así como alguien que se toma un paracetamol porque tiene fiebre, o un ibuprofeno porque tiene alguna molestia, sino la indicación siempre tiene que ser bajo la supervisión de un médico. La automedicación genera muchos problemas y daño en la salud. Bien, perfecto. Y la última. No hay forma de medir la carga tóxica de una persona. O sea, de este tipo de cosas. Es muy difícil, es muy difícil. Uno puede hacer una evaluación y determinar, podría ser en forma experimental, y decir, bueno, a ver, yo me voy a medirme absolutamente todo, pero no tenemos que olvidarnos que no existe que uno, por ejemplo, ponga una muestra de sangre o una muestra de orina en un aparato y el aparato nos diga, tiene esto. Uno al aparato tiene que preguntarle cosa por cosa que tiene. Esto a veces la gente no lo entiende, pero no es que en una autopsia, por ejemplo, se pone una muestra de sangre de la persona fallecida y dice, bueno, a ver, se intoxicó con tal cosa. No, Hay que no. buscar de todo. Al aparato hay que preguntarle, ¿tiene cocaína? No. ¿Tiene alcohol? No. ¿Tiene? Y entonces la lista es infinita. Tal cual. Bien, pero yo podría, por ejemplo, hablando de esto de lo que hablamos de, por ejemplo, los agrotóxicos, agarrar una muestra de orina, analizarla para eso y ver si tengo Sí, presente. hay test, hay laboratorios que promocionan esto y dicen, venga, que nosotros lo analizamos y lo que hace es la determinación de 50 determinaciones, busca 50 pesticidas. Hoy por hoy, estar en el país, en la Argentina, y no tener glifosato positivo es prácticamente imposible. El país está rociado de glifosato porque somos productores de soja. Entonces, bueno, ¿qué incidencia o qué causalidad directa de enfermedades es esa concentración por encima de lo esperable? ¿El glifosato cuánto esperamos tener en el cuerpo? Cero. Claro. Uno no nació con glifosato. Sí, no es como el magnesio que uno tiene magnesio, o el cloro o el potasio que uno tiene una base. Bueno, no, glifosato debería darnos cero. Es imposible que nos dé cero en nuestro país. ¿Qué impacto en la salud tiene eso? Todavía no lo sabemos. Excelente. Bien, bueno, y ya para cerrar, me gustaría, ahora sí, más hablándole a el que escuchó todo esto y que necesita vivir mejor,
sin estar obsesionado, como venimos diciendo. Pero esto, ¿no? Quiero empezar a cuidarme, quiero empezar a hacer algo desde el punto de vista de mi exposición a cosas. ¿Qué recomendaciones le darías, qué consejos le darías a esa persona? Y ahora si querés hacemos no solo en lo ambiental, hablar de todo, porque los otros también están, los otros tóxicos que no hablamos, pero que son peores que todo lo que dijimos están. ¿Qué consejo le darías? Bien, bueno, nada, en principio cuidarse de movida ya está muy bueno. Lo primero que uno tiene que tratar de hacer es eliminar o por lo menos disminuir en forma consciente todo aquello que realmente sabemos que nos hace daño. Un poco de alcohol no es dañino, pero fijémonos qué cantidad tomamos de alcohol. Si vamos a tomar alcohol, ¿a qué hora tomamos alcohol? Uno puede hacer pequeños cambios que tienen que ver con los hábitos de uno, que nos van a ayudar a uno y sobre todo que van a enseñarle a los más chicos de la casa. Comer un poquito más temprano, tratar de que la comida más importante no sea la cena. Si yo tomo mate a la mañana, después como ligero a mediodía, llego a la casa a la noche, es cuando la comida es más importante y además es cuando tomo alcohol y cuando termino me voy a dormir. Todo eso es dañino para la salud. Entonces, un poquito más temprano comemos, por ahí damos una vuelta al perro, con el perro damos una vuelta a manzana y por ahí nos podemos ir con uno de los chicos más chicos y podemos aprovechar para charlar de algo, porque eso nos va a ayudar a llegar a la cama a dormir mejor. El problema es que si uno va con el estómago lleno y con alcohol, el alcohol nunca es un buen acompañante del sueño. El alcohol induce mejor el sueño. La gente se acuesta y duerme rápido, pero el alcohol se superficializa. El sueño se superficializa con el alcohol. Entonces la gente tiene pesadillas, se despierta más veces, el alcohol es diurético, se levanta más veces a orinar. Cuando uno se levanta a orinar pierde 25 minutos del sueño importante, del sueño profundo. Entonces a veces pequeños hábitos nos ayudan a vivir un poquito mejor. Tratar de bajar el nivel de grasas, de por lo menos las malas, tratar de bajar los bizcochitos, tratar de bajar el nivel de azúcar, podemos comer cosas con menos azúcar, el café, el mate sin azúcar, tratar de comer más verduras. Nuestros chicos no comen verduras y es importante que coman verduras. Entonces, si nosotros comemos verduras, nuestros chicos van a comer verduras. Entonces, no son muchas las cosas que tenemos que cambiar. El agua que tenemos es excelente, el aire que tenemos, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades no es tan bueno, pero acá hacemos 30 kilómetros y el aire es bárbaro, así que no tenemos que preocuparnos tanto por eso, fijarnos de qué manera cocinamos, cómo lo cocinamos y sobre todo a qué hora lo comemos, con qué lo acompañamos y pensar siempre que además todo lo que nosotros hacemos, nuestros chiquitos nos están mirando y nos copian. Nuestros hijos nunca hacen lo que nosotros les decimos, hacen lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, si nosotros corregimos algo en el hábito saludable, ellos aprenden mejor. Excelente. Carlos. Un gustazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.